Soy Sonia y un año más voy a utilizar mi blog La Flauta y Compañía para hacer el trabajo de flauta. Este año me he venido a la Convención de Flautas en Valencia para entrevistar a Rafael García. Mañana tiene una ponencia sobre entrenamiento mental. Vosotros todavía no lo sabéis, pero además de música he hecho la prueba para el grado profesional de danza y además el instituto, con lo cual me queda muy poco tiempo y tengo que aprovecharlo mucho. Y creo que la entrevista con Rafael García me va a ayudar mucho. Ahora estoy aquí con Rafael García para hacerle la entrevista. ¿Cómo te interesaste por el violín? Bueno, de esto hace ya bastante tiempo. Fue a través de mi padre. Mi padre era violinista y tocaba en la orquesta de Valencia, y entonces desde pequeñito pues yo le escuchaba a él tocar, estudiar, y escuchaba también pues las obras que se ponían en el tocadiscos. Entonces habían discos de estos de vinilo que ahora ya vuelven otra vez a estar de moda, y el sonido del violín pues me gustaba mucho, pero sobre todo lo que más me gustaba era escucharle a él tocar. Y bueno, eso fue una de las cosas que me animó. También tengo que decir que mi padre pues también me lo propuso, me dijo que si quería tocar, si quería estudiar el violín, y al final pues eso fue lo que me decidió. Empecé a estudiar dos instrumentos, el violín y el piano. El piano hice un poquito, hice un par de años, y después ya me decanté por el violín. Me gustaba más para lo que era entonces. Yo tenía 8 o 9 años cuando empecé con el violín, pues me sentía más identificado con él. ¿Qué te atrajo a profundizar en el tema de la visualización y el entrenamiento mental? Bueno, me atrajo el ver lo útil que es, porque el primer contacto que tuve con la visualización fue casi una emergencia, porque yo estaba tocando con la orquesta del Conservatorio de Valencia y teníamos que hacer una gira de conciertos en Francia, y yo tocaba de solista el concierto para violín y oboe de Bach, y había tenido muy poquito tiempo para prepararme el concierto. Y entonces, porque había tenido antes unos conciertos con una orquesta internacional, y solamente había tenido 2 semanas para estudiarme el concierto. Y entonces estaba tan asustado que se me ocurrió hacerlo de la visualización casi para sobrevivir, porque estaba estudiando, pero digo, esto no es suficiente porque me voy a poner muy nervioso. Y entonces lo que hice fue, por mi cuenta, antes de saber que existía lo de la visualización, me imaginaba a mí mismo con el violín, saliendo al escenario, saludando al público y empezando a tocar. Y eso me lo hice bastantes veces los días previos a los conciertos, y la verdad es que me ayudó un montón, porque la sensación que tuve cuando ya estaba en el concierto es que eso ya lo había vivido antes, y entonces ya no me sorprendió tanto. Y entonces, aunque estaba nervioso, tengo que reconocer que estaba muy nervioso, pero pude controlarme bastante bien. Y empezó por ahí, y después ya me interesó porque vi que era muy útil para mejorar cosas. Y lo vi cuando empecé a dar clases de violín, pues lo vi con los alumnos, y después lo vi también cuando era profesor de técnica Alexander y aplicaba la técnica Alexander para los instrumentistas de todo tipo. Vi que la visualización les ayudaba a mejorar bastantes cosas. ¿Hay algún instrumento que tenga más facilidad de éxito a la hora de estudiar mentalmente? Bueno, sí. Por lo general hay uno que por tradición es podemos decir, el rey de los instrumentos que hace el estudio mental, y ese instrumento es el piano. El piano ha tenido mucha tradición de estudiar mentalmente por la naturaleza del instrumento. Es un instrumento en el que los elementos, los ítems de información, por así decirlo, las notas, son muchas, y en el caso del piano siempre ha habido bastante tradición de trabajar mentalmente. Grandes pianistas como Arthur Rubinstein, Glenn Gould, más del siglo pasado, pues han hecho muchísimo trabajo mental. En la actualidad también muchísimos pianistas hacen una parte de la preparación de sus conciertos sin piano, mentalmente, porque de esa manera se sienten después más seguros y les ayuda a que la información la mantengan mejor en la memoria. Hay que tener en cuenta que los recitales de piano en general, por tradición, se tocan de memoria.
sin partitura. Y entonces, como es tan efectivo para mejorar la memoria estudiar mentalmente, por esa razón es una de las que les lleva a estudiar más mentalmente. Otros instrumentos más, por ejemplo, de metal o así, no se hace tanto, pero también se hace para tener sensaciones o facilitar sensaciones de cara al aire, de cara a ampliar la caja torácica, una serie de cuestiones más sugestivas, podríamos decir, que ayuda a mejorar ciertos procesos. En el caso del piano es un poquito más concreto, pero en el caso de otros instrumentos es como que se hace como una aplicación un poquito diferente de lo que sería el estudio mental. ¿Tú utilizas el entrenamiento mental todos los días, aunque no sea referido a la música? Bueno, tanto como todos los días, lo que sí que hago es practicar la esencia del entrenamiento mental. Lo que hago es, antes de realizar algo, por ejemplo, estos días que estamos en un encuentro de flautistas en España, pues hay que hacer un taller, una presentación. Entonces, lo que sí que hago es imaginarme la situación con anterioridad y tratar de poner más hincapié, más fuerza en las cosas en las que yo quiero incidir. Es decir, tratar de explicarlo con más claridad, comunicar un poquito mejor, ese tipo de cosas. Entonces lo que hago yo es imaginarme a mí mismo en esa situación para ejercitar esa capacidad con anticipación de mejorar aspectos que quiero mejorar. Por ejemplo, también lo utilizo para preparar clases, las clases que tengo semanalmente en el conservatorio, pues lo que hago es mentalmente representarme aquellos puntos clave que quiero yo trabajar, lo que yo quiero conseguir con los alumnos y cómo lo quiero hacer. Todo eso lo hago mentalmente y eso me ayuda después a realizarlo. A veces lo hago pues de una manera más formal, con un papel y apuntándome cosas, imaginándome cosas, pero a veces simplemente estoy dando un paseo o algo así y lo que hago es preparar mentalmente, entrenarme mentalmente para elegir los puntos que considero más importantes y cómo plantearlos. ¿Tienes en mente escribir otro libro? Pues sí, la verdad que sí, que tengo en mente. Y va a hacer un descansito porque este último que he escrito sobre el entrenamiento mental es el cuarto que he escrito, pero bueno, la editorial me ha propuesto hacer otro y la verdad que sí, que ya lo tengo en la cabeza y estoy iniciando el proceso pues, de documentación, que es lo primero que se hace siempre a la hora de escribir un libro, pero sobre todo de concretar las líneas maestras, por así decirlo, de qué va a ir. Va a ir sobre la mejora a la hora del trabajo con los instrumentos de música y con el canto, a partir de las investigaciones que hay de los procesos que se llaman de regulación del pensamiento. Se llama metacogniciones. El nombre es un poquito así técnico, pero tiene que ver con eso, que es un tema que a mí me gusta mucho y que trabajé en mi tesis doctoral cuando estudié la carrera de psicología y después hice el doctorado. Mi tesis tiene que ver con los procesos regulatorios metacognitivos, que en definitiva tiene que ver con a la hora de estudiar un instrumento musical, que hace que el estudio sea más efectivo. A partir de qué procesos que tienen que ver con la atención, con la concentración, una serie de cositas. Y eso pues es un tema que me gusta mucho y la verdad es que estoy en ello. ¿Esta técnica sirve también para niños pequeños o habría alguna forma de adaptarla? Bueno, la verdad es que es muy útil también con niños pequeños, porque es muy natural. Los niños pequeños, a partir de más pronto de lo que parece, 7, 8, 9 añitos, son muy capaces de imaginarse las cosas, tienen una gran capacidad de imaginación, una imaginación desbordante. Entonces, eso es bueno aprovecharlo. Eso sí, hay que adaptarlo a su mundo, hay que adaptarlo a lo que ellos son capaces a lo que les gusta y lo que son capaces de imaginar. A partir de los 11 o 12 años ya da un salto nuestra mente desde el punto de vista evolutivo y se entra en lo que se llama el pensamiento más formal. Eso era un psicólogo de la educación que se llama Jean Piaget, que fue el que dio lo de las etapas evolutivas de la cuestión del pensamiento. Vio que a partir de los 11 o 12 añitos el pensamiento es más formal, más de simbología, pero hasta entonces los niños trabajan mejor con cuestiones más concretas. Entonces es bueno trabajar con ellos con imágenes de objetos, de la naturaleza, etc.
y es muy útil. Y la experiencia que tengo con niños a través de, o directamente, o de conocidos, por ejemplo, mi hermana es profesora de violín en un conservatorio aquí en Valencia, y me cuenta que, por ejemplo, hay algún niño típico que ha hecho una trastada y se ha roto el antebrazo, y entonces tiene que estar 3 meses con escayola sin poder tocar el violín. Y lo que hacen en clase de violín es cantar o tararear las canciones, hacen que mueva el brazo derecho simulando el paso del arco, y lo que hacen es ejercitar mentalmente la lección. Y después, cuando retoma el violín, curiosamente, está casi igual que estaba antes de haber tenido ese accidente. Con lo cual, se ve con niños de 8, 9, 10 añitos que es muy útil y les ayuda a ejercitar el pensamiento con actividades del cuerpo. ¿Cuál es de los libros que has escrito el que más te gusta? ¿Por qué? Bueno, eso es eso a veces lo pienso, es muy buena pregunta, porque la verdad que me gustan todos, porque siempre que he escrito un libro, el primero fue la ilusión de escribir el primer libro, y el tema que claro, de lo que estoy más especializado, que es la técnica Alexander, pues me hizo mucha ilusión. Entonces dediqué un gran esfuerzo para tratar de hacerlo muy bien desde las primeras fases, y la verdad que el recuerdo que tengo es muy bueno, muy positivo de él, porque acabé muy satisfecho, y a partir de ahí pues otra editorial lo vio, y fue cuando me hicieron los encargos de los otros que he escrito. Cada uno tiene en mi opinión, su aportación. El segundo que escribí es también sobre la técnica Alexander, pero ya con una visión un poquito más práctica, y a partir de ahí ya di un salto a otra de las facetas que me interesa mucho y me gusta mucho, que es más la psicológica, y el tercero, que tiene que ver con la preparación de las actuaciones, pues me gustó mucho porque en la primera parte del libro abordé cuestiones que tienen que ver con cómo estudiar mejor. Y eso es un tema que desde casi pequeñito me ha gustado mucho. Me acuerdo que de pequeñito mi padre, al ser violinista, pues insistía mucho en que estudiara bien. Cuando me veía estudiar, es lo típico, cuando uno es pequeño y estudia, pues simplemente toca de arriba abajo y no te fijas y tal. Y mi padre pues insistía mucho en que estudiara bien, yo le veía estudiar a él, y la verdad que eso me parecía algo fascinante. Recuerdo los veranos cuando él estudiaba más el violín, que dedicaba 3 semanas a ir desempolvando conciertos del repertorio de violín, pues el concierto de Tchaikovsky, el de Brahms, el de Mendelssohn, y era alucinante la progresión. La primera semana, yo recuerdo, yo era pequeñito, tendría 12 o 13 años, recuerdo que lo que hacía es tocarlo súper despacito, los pasajes despacio, pensando que estuviera todo muy afinado, el sonido y tal. A la tercera semana, cada día estudiaba sus 2, 3, 4 horitas, era su manera de relajarse, curiosamente, en los veranos. Y cuando acababa el verano, los tocaba ya a la velocidad definitiva, a tempo, y con una calidad y una expresión, y cuando pasaron los años, me acordaba de esa experiencia, de lo bien que estudiaba mi padre, y que eso se veía reflejado, que al final del verano los grandes conciertos del repertorio de violín pues los tocaba de una manera fantástica. Y por último, el último, pues también es algo que del entrenamiento mental, como lo he practicado mucho con los alumnos desde hace más de 15 años o así, y he visto la evolución, pues quería plasmarlo de alguna manera, y también porque tengo mucho cariño. La verdad es que no te sabría decir, los 4 hasta ahora, pues eso es como que estoy muy contento. Gracias por tu tiempo y por... Bueno, la verdad que ha sido un placer, y espero que esta entrevista contribuya a tener un poquito más de información, datos, y sobre todo a motivar a la gente a interesarse por estos temas.
Antonia. Un año más voy a utilizar mi blog, La Flauta y Compañía, para el trabajo de flauta. No, quita. Sigue, luego lo cortamos. No, otra vez. Luego lo cortamos. Que no, dale. Para entrevistar a Rafael García, Que mañana... que mañana tiene una ponencia sobre entrenamiento mental. Vosotros todavía no lo sabéis, pero además de flauta, del grado profesional, hago también danza, porque... Vosotros todavía no lo sabéis, pero además del grado profesional de danza, hice la prueba al grado profesional de música. Vosotros todavía no lo sabéis, pero además de la prueba de... Y creo que en la entrevista con Rafael... Se te ve el chicle en la boca.